Ya, de las personas más particulares que conoció en este medio, absolutamente, Amaro Gómez Pablo, nuestro compañero de trabajo acá en Pauta, una de las voces de Clima de Cambio, ¿no es cierto?, junto a Dani Silva y Gonzalo Muñoz Abogavir, pero también una persona que entra, sale, que siempre está con proyectos y nos ha sorprendido porque el viernes partió Sociedad, un nuevo segmento dentro de Televisión Nacional, de su noticiero central, y por supuesto era de esperar que Sociedad, a manos de Amaro Gómez Pablo, tuviera que ver con el mundo del medio ambiente, de la ecología, temas que lo atraparon y que no suelta. Pero también sorprende este regreso a Televisión Nacional. ¿Cómo estás, Amaro? Yo estoy muy bien, además estoy muy contento de estar contigo, me encanta. Creo que es primera vez que nos encontramos además en un set. Puede ser así segunda vez, pero más claro, formalmente sí. y más distendidamente. Ahora, me gustaría que usaras la palabra, porque tú básicamente me estás catalogando de raro. No, pero eres una persona. No, pero ya vamos a entrar en no eso. me parece mal, ¿eh? No, pero raro en el buen sentido de la palabra. Un hombre muy particular que ha buscado un camino que no es que ha sido un camino bastante particular en el sentido de que encontraste el medio ambiente como un motor, pero la ojo, es que no me sostenibilidad, molesta, la innovación. Y luego te das como, digamos, ahí, y te has salido de la actualidad más dura. Sí. Pero vamos por orden. Primero contémosle a nuestros auditores qué es Sociedad y por qué este segmento dentro de la edición central de 24 horas que generó harta también como curiosidad, hartas notas en prensa. Amaro Gómez Pablo vuelve a TVN. ¿Qué pasa ahí? Bueno, me encanta porque es una posibilidad para hacer noticias que no son particularmente la noticia dura como la conocemos, pero que no por eso deja de ser importante. Muchas veces confundimos lo uno con lo otro y son noticias que efectivamente guardan relación con temas, por ejemplo, de sostenibilidad o temas de innovación, temas que van apuntando un poco hacia, oye, alcemos un poco la mirada, salgamos del ramaje, veamos hacia dónde queremos transitar, y esa es un poco la invitación. Me parece que es un espacio maravilloso dentro del noticiario. Me parece además también hermoso que particularmente Televisión Nacional, que es un canal público, lo esté haciendo. Me encanta trabajar con Gerson del Río, con Isabel Tolosa, a quienes conozco, que son quienes básicamente dirigen hoy los destinos de prensa del canal. Y además es un canal al cual yo le tengo enorme cariño, porque tiene mística. Y es un canal que está en el ojo, digamos. Hay un proyecto de ley para, ¿no es cierto?, buscar su manera de ser financiado, buscar también una nueva gobernanza, buscar cómo se transforma realmente en lo que promete, que es televisión pública. Y has decidido estar ahí con Sociedad, este segmento de la edición central de 24 horas, pero entiendo además que decidiste estar ad honorem. Sí, y eso también me llama la atención también eso. ¿Por qué? Porque nadie hace nada gratis hoy día. There's no free lunch, como dicen los gringos. Exactamente. Quizá lo que ocurre, verdad, es que son contenidos que en parte yo ya he estado realizando con Acciona, que es una empresa española que me encanta trabajar para ellos, porque en definitiva es una empresa donde no es yoísta, no está promocionándose per se, lo que está haciendo es afinando lo que es conceptos que debieran estar en el dominio público de a poco, como por ejemplo la regeneración, el impacto positivo, más allá de la sostenibilidad. Y eso, he tenido el privilegio con ellos de trabajar desde, por ejemplo, con una bióloga marina, la más destacada a nivel planetario, en Galápagos, entrevistarla en un submarino a medida que vamos bajando, uno de estos submarinos donde ves todo y vas bajando hasta 200 metros de profundidad y tienes una conversación que verdaderamente es extraordinaria. Da el nombre de esa mujeraza. Además, Sylvia Earle, exactamente. Sylvia Earle, sí, que además es una ídola, una mujer ya entrando a la cuarta edad, activa, la protectora de los océanos. Te envidio demasiado por esa entrevista que hiciste. Y cosas como estas, desde los desiertos en Egipto o, por ejemplo, en Emiratos Árabes, Europa, distintas partes. Entonces, a lo que apunto, verdad, es que son contenidos que hemos hecho también en Chile, Torres del Paine, otro, por ejemplo, verdad, en Willow Willow, que es una maravillosa historia de una reconversión súper potente en el marco de una generación. Imagínate, en el Tume, que es donde está, era la capital maderera del sur de Chile, y se estaban cargando los árboles. Oye, y yo Amaro, entrevisto a un papá que hacía su vida
talando y cortando y tumbando los árboles, y después a su hijo, que hace su vida como guía turístico, pues alabando la naturaleza y guiando a otros por ese sendero y sustentando a su familia. Entonces, son historias muy bonitas. Ahora, si uno ve tu trayectoria, ¿no es cierto? Bueno, partiste muy potentemente con CNN en español, después te incorporaste en 23 a TVN, conductor durante 12 años del Central, en 2016 seguiste, digamos, con otras etapas, pero lo cierto es que te ha enganchado el tema medioambiental, de la innovación, lo vemos, lo escuchamos en Clima de Cambio todos los viernes, ¿no es cierto?, con tu equipo, pero quería saber cómo se genera, digamos, ese punto de quiebre también, que tiene que ver con tus intereses de ahora, pero también con el giro laboral, ¿no? Tiene que ver con una saturación de... Bueno, imagínate tu trabajo en campo, en guerra, en conflictos bélicos, importante también, tiene que ver como con un... No sé, te cabreaste, te cansaste de cierta agenda. De la agenda pequeña, mezquina, sí, del partidismo y el tira y afloja, y básicamente el ser el recadero de políticos de poca monta y sin visión de país ni generosidad patriótica, sea de izquierdas o derechas, me da igual. Me cansé, sí, efectivamente. Me cansé, estoy igual para tocar ciertas temáticas que evidentemente van a tener, ¿verdad?, un piso político, como son temas, por ejemplo, de la sostenibilidad y demás, pero en lo que es justamente los dimes y diretes y la poca visión país que muchas veces se tiene, es agotador. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo ser más útil en comunicaciones? Desde luego, me parece que todo el tema del cambio climático es uno de nuestros grandes titulares a nivel global, y resulta que Chile es uno de los 10 países más vulnerables a esto mismo. Y por otro lado, también me interesa muchísimo todo el tema de innovación ligado a la inteligencia artificial, porque creo que no caemos en cuenta de que más allá de la inteligencia artificial generativa, los robots, etcétera, en realidad estamos, y aventuro esta idea, estamos ante el advenimiento de una nueva especie mecanizada. Estamos pariendo una nueva especie. Y es interesante, y esto no lo digo yo, lo dijo un profesor a quien entrevisté, que estaba creando una máquina que era absolutamente autónoma en términos energéticos, en términos también de cómo se estaba aprendiendo, y aprendiendo además con unos saltos colosales. Entonces, claro, es muy interesante tocar estos temas, porque creo que esos dos, inteligencia artificial, cambio climático, por ejemplo, son las grandes temáticas que van a estar dominando nuestros tiempos. Y teniendo esa información, esa cantidad de información respecto a la crisis medioambiental y esta nueva especie que están haciendo, que no lo había escuchado desde esa manera, es un título bien potente. Es que lo es. Y siendo padre de chicos, adolescentes y preadolescentes, ¿cuál es tu diagnóstico respecto a este mundo en el que están transitando tus hijos? ¿Qué vas a dejarle a tus hijos? Justamente, además, teniendo, digamos, esa agenda tan fresca en tu cabeza, ¿no? Es curioso porque, por ejemplo, tanto con mi hija como también con Alonso, de 11 años, Julieta, que tiene 19, pues me pasa que yo lo que priorizo es, sí, que tengan un conocimiento de las herramientas y pueden manejarse, si se quiere, ¿verdad?, en iPad, etcétera, sin ningún tipo de adicción o obsesión. De hecho, lo hacen bastante poco y lo justo y necesario. Pero le pongo mucho acento a lo que es la formación clásica. Me parece que el echar mano a los libros, a la literatura clásica, a la mitología, a poder tener conversaciones acerca de la historia, etcétera, y demás, y de manera entretenida, es sumamente enriquecedor. Porque ocurre que las tecnologías, es importante ser perito en ellas, pero pasan. Y este otro bagaje de conocimiento, no. Y además, este otro bagaje de conocimiento que es precioso, lo que hace, en definitiva, es también te prepara como persona para tener un asidero, para tener pies de cemento, ¿no?, en tiempos muy volátiles. Pero también eres un padre que es optimista respecto del futuro de sus hijos en el mundo como está ahora. No lo sé. Estoy con 3 puntos suspensivos. Me inquieta mucho. Como todos, como digamos. todos. Pensé que viajar en una luz esperanza. No, es que
tanto en cambio climático, por ejemplo, pues mira un con poco estos lo nuevos regresivo. especies que nacen. Además, y lo regresivo que está siendo todo, en definitiva, Claro, con los con el negacionistas, Donald Trump, con la llegada de Donald Trump, etcétera, claro. Entonces, claro, igual lo de Donald Trump hay que matizarlo, porque lo cierto es que en Estados Unidos, pues los estados tienen bastante autonomía y California no va a cambiar su agenda por el hecho de que esté él en la Casa Blanca. Dicho eso, las aportaciones que hace Estados Unidos a nivel internacional a otros países en vías de desarrollo que están sufriendo los estragos del cambio climático van a dejar de existir. Entonces, eso es preocupante, porque efectivamente hay personas, por ejemplo, en las islas, y por ahora lo vemos muy remoto hasta que nos toque más de cerca y cada vez se acerca más, pero personas, por ejemplo, en Vanuatu, en Oceanía, en islas que están siendo refugiados climáticos. Claro. Dios mío, ¿qué palabra es esa? Refugiados climáticos. Bueno, migrantes climáticos también. Que están buscando casa en Fiji y otros lugares porque, en definitiva, ven que la proyección de lo suyo es que se va a su hogar. Sí. Entonces, la migración son también, temas fascinantes. Sí, son temas fascinantes, preocupantes, pero bueno, quiero volver a TVN. Quiero volver a TVN, tu regreso a TVN y esta gran pregunta, ¿cómo se hace para que TVN siga adelante o simplemente hay que cerrar la puerta por fuera, digamos? En ese sentido, ¿por qué te parece que es importante TVN? Y eso también es parte de tu regreso a TVN con Sociedad, este nuevo segmento dentro de la edición central de 24 horas. Cuando uno llama por teléfono, por ejemplo, para entrevistar, me tocó haciendo un reportaje acerca de Ricardo Lagos en su momento. Entonces me tocó llamar a Jacques Chirac, el presidente de Francia en su momento, a Bill Clinton y a Tony Blair, etcétera. Y uno dice, televisión pública, las entrevistas ocurren, porque el respeto existe, porque ellos entienden efectivamente lo que es la televisión pública. Lo que es la reputación. Efectivamente. Y entonces, claro, ayudan los contactos que uno pueda tener, pero sin duda la espalda de lo que es televisión pública, nosotros quizá no caemos en cuenta de lo importante y fundamental que es. Porque es respetable que existan una fauna de muchos medios de comunicación. Cuantos más, mejor, porque tendrás más aproximaciones a esa esquiva verdad. Cuantas más perspectivas, más enriquecedor va a ser, por lo menos, ¿verdad?, tu capacidad de poder ver, oye, qué está pasando de verdad, ¿no? Y contrastas con distintos medios. Pero la televisión pública, lo que ocurre, verdad, es que, bueno, sentí un déjà vu precioso cuando estuve en el estudio. Fueron más o menos como unos 12 años o así. Entonces, esa sensación de, oye, I've been here, he estado aquí, sí, y el cariño no solamente de colegas, donde las relaciones han perdurado en el tiempo, el cariño de las personas de aseo, de los camarógrafos, también, ¿no?, de los técnicos, de todas las personas en TVN. Y tiene mística por lo mismo. Yo creo que es muy importante porque TVN quizá no siempre es una televisión pública, pero es la única que pretende serlo. Y eso ya me parece fundamental. Creo que está hay otro propósito, en un punto de inflexión en el que se está redefiniendo y queremos redefinir esta esquizofrenia histórica que ha tenido TVN de, por un lado, ¿verdad?, tener financiamiento comercial, pero tener misión pública. No es del todo realizable aquello. Creo que efectivamente se está cayendo en cuenta en que no es posible. Y lo que ocurre, ¿verdad?, es que, claro, cuando atiendes una misión pública, olvídate, por ejemplo, de cosas como el rating. No debieras tener rating. A ver, ¿cómo así? Porque, ¿cómo así? Porque justamente venimos saliendo de un fin de semana bien histórico en términos de, veía que Bombo Fica, Chilevisión, marcó 26 puntos de pique, una cosa que no se daba desde los locos 2000, digamos. Porque el consumo televisivo ya no es lineal. Pero claro, pero ¿cuál es tu posición justamente respecto a la medición de sintonía? ¿Te parece que es algo que aporta, que no aporta, que lo que importante es el contenido y punto? ¿Cuál es tu relación con eso? Creo que las métricas en general son importantes, uno no es iluso, pero creo que en la televisión pública como tal no debiera existir, porque efectivamente tu línea editorial es otra, no es una línea comercial per se, porque si es comercial, te pongo el ejemplo, en Estados Unidos, ¿cómo se financia la PBS, que es la televisión pública en Gringolandia? Se financia a través de los aportes de otras televisiones que sí son privadas y sí son comerciales. Entonces, si PBS, por ejemplo, resulta que incurre en programación que es comercial,
los otros van a levantar la mano y van a decir, me estáis perdona, pisando los me talones. estás pisando los talones. Si TVN, por ejemplo, solicita dineros del Estado, pero sigue transmitiendo contenidos que son propios de canales privados y netamente comerciales, tenemos un problema en términos, ¿verdad?, de, a ver, rayemos la cancha y seamos justos. Que no Tú a significa lo hacer tuyo. televisión fome, digamos, porque No. la televisión pública, no sé, española, francesa, Al todos hacen contrario, buena televisión tiene una entretenida. sintonía sí. fantástica y puedes hacer cosas de entretención, pero tu misión, tu médula es otra. Y además es mucho más abierta en términos de que se supone que debe ser desinteresada y además no suscrita a los partidos regentes de turno. Claro. Porque lo que poca gente entiende es que también la televisión, en el caso de la Televisión Nacional de Chile, por ejemplo, TVN, no es del gobierno, es del Estado. Por ende, ¿verdad?, trasciende los gobiernos de turno y las administraciones de turno. Que eso es fundamental. Bueno, parte de la conversación, demasiado entretenido este hombre, ¿o no? Amaro Gómez Pablo, lo vieran aquí trabajar, se hacía un espectáculo conocerte en vivo ¿Echas y de en menos directo. los dulces árabes y estas cosas? No, sí, creo que estás siendo un poco avaro, porque nos suministra mucho azúcar este hombre también, hay que decirlo. No a todos les ha tocado, pero hubo un tiempo que este hombre una vez a la semana llegaba con dulces árabes para conquistar a su audiencia de carne y hueso. ¿Dónde están los dulces árabes? No sabemos. Audiencia que no se ve. Toda la gente que trabaja en pauta. Por Exacto, eso, tras bambalinas. tras bambalinas, Tal cual. él hace el puerta a puerta y nos trae azúcar. Amaro, bueno, que te vaya demasiado bien con este nuevo segmento Sociedad. Lo vamos a estar no solamente viendo, haciéndote barra también, y vamos a estar ahí escuchando como siempre todos los viernes Clima de Cambio, con todo lo que ustedes Rita. mueven, con la Dani Silva, también con Gonzalo Muñoz Abogavir, toda esa agenda donde se ve la parte más luminosa, quienes hacen, que eso es interesante, quienes hacen, quienes avanzan en esta agenda. ¿Va?